Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que podemos tener un miércoles más de enseñanza de doctrina básica. Agradezco al Señor la oportunidad porque me da salud, porque me da fuerzas, porque me da medio, así que como también a usted, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y yo espero que el Señor lo siga bendiciendo a usted, le siga dando fuerza, salud, esperanza, sin importar lo que se pueda levantar, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, porque Dios sigue siendo Dios. Usted y yo no nos podemos detener, debemos de avanzar. Y la enseñanza para este miércoles de doctrina básica, este discipulado que tenemos en línea, es un llamado a vivir en esperanza y santidad. Y para eso quiero que por favor me acompañe a la epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, 13, capítulo 1 del versículo 13 en adelante. Amén. Entonces, un llamado, repito otra vez el tema, un llamado a vivir en esperanza y santidad, a vivir en esperanza y santidad, sin importar aquellas cosas que pueden acontecer en nuestro caminar. ¿Van a haber situaciones difíciles? Claro que sí. ¿Van a haber momentos fuertes, duros, muchas cosas? Y eso no nos tiene que desviar. Dice la palabra del Señor. Yo espero que usted tenga listo su Biblia, su cuaderno y que tome el tiempo para recibir del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos das este momento para poder aprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires, todo aquello que se quiera levantar contra la enseñanza, todo aquello que quiera obstaculizar el entendimiento.
la revelación de tu palabra a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Un llamado a vivir en esperanza y santidad. Oiga, un llamado. El apóstol Pedro aquí está invitando a los lectores, como usted, como yo, como cualquiera que lea esto, a reflexionar en el aspecto ético de la esperanza que se les ha predicado y que ellos han recibido. Fíjese, habían recibido palabra del Señor. Y entonces vemos aquí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, la vida cristiana tiene sus demandas éticas conforme al Señor. Nos llama a vivir de una manera ética, debe de prevalecer en nosotros, en nuestro actuar, en nuestro hablar, aún en nuestro pensar, porque lo primero que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, si hay demandas éticas de parte del Señor para nosotros en nuestras vidas cristianas, entonces debemos de responder a ese llamado en obediencia. Hermanos, todo parte de la obediencia. La obediencia trae bendición. Amén. Porque ¿cuántas veces hay cosas que nos cuesta entender o que nos cuesta creer? Pero mire, cuando somos obedientes a la palabra del Señor, claro ejemplo, ¿verdad? Lo que dice su palabra, sujetaos a vuestras autoridades. ¿Y qué cuesta para nuestras vidas sujetarnos a nuestras autoridades? Normalmente queremos siempre hacer lo que nosotros queremos. Y sucede algo, hay consecuencias. Usted puede pasarse un alto, ¿verdad? No detenerse. Y tarde o temprano va a caer la autoridad. Cuando menos uno cree que no lo han visto, lo detienen a uno o etcétera. Ahora, primer punto, vamos a desarrollar 3 puntos, si no estoy mal, déjeme, no quiero equivocarme por si son 3 puntos principales. Y el primer punto es llamados a vivir una vida en santidad. Recuerde, hemos sido llamados a vivir una vida en santidad. Y eso es lo que dice el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, dentro de este llamado a una vida en santidad, podemos ver que debemos de equiparnos adecuada y continuamente, porque dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. No dice que una vez seamos sobrios y que la sobriedad, no, la sobriedad debe ser continua de cada día en nuestras vidas. Y esperad, esa esperanza, esa fe que sea a diario. Entonces, cuando habla de que nos debemos de equipar adecuada y continuamente, está diciendo que debemos de preparar nuestra mente para actuar. Recuerde, la mente es parte del alma. Aquí nos está diciendo que nos debemos de preparar para actuar. ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pensamos? Mire, ¿verdad que es un constante de todos los días? Todos los días pensamos, todos los días hablamos, todos los días reaccionamos. Todos los días se nos vienen pensamientos, buenos o malos, y ¿cómo actuamos? ¿Tenemos sobriedad ante los pensamientos malos? ¿Tenemos sobriedad ante una mala noticia, ante una situación? Entonces, aquí el apóstol Pedro, está hablando de que debemos de preparar nuestras mentes para el buen uso. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Recuerde que cuando se hablaba de ceñir los lomos, que es la expresión, es cuando se ponía como una tela, y entonces es como cuando uno se pone el cincho, para que tenga un ejemplo, ¿verdad? En los pantalones. Y uno se faja los pantalones para que tenga un poco más de fuerza, o que ahora se ocupa como unas fajas para ayudar a la espalda, para levantar cosas, para estar preparado. Entonces, fíjese, esto habla de que debemos de estar preparados antes de que venga algo. Debemos de estar preparados para cómo nos encuentra una situación. Y entonces debemos de preparar nuestras mentes para darle un buen uso, independientemente si la situación que se presenta sea buena o sea mala. Porque después dice, sed sobrios, y sobriedad es estar ecuánime. Sed sobrios es no perder la compostura. Sed sobrios es no gritar, no alterarse. Ser sobrios es tener la tranquilidad de cómo resolver algo en ese momento. Entonces, cuando dice ceñir los lomos, está hablando de una metáfora que indica que debemos de estar listos para la acción. Ahora, yo le pregunto, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para cuando se presenta una mala noticia? ¿Está usted listo cuando se presenta una situación difícil? ¿Cómo es su reacción? Cuando sucede algo, ¿usted se enoja? Cuando sucede algo, ¿hablamos más de la cuenta o pensamos mal? Pasó algo. Que le vaya mal. Que le suceda esto. Que haga esto. Que aquello. Porque no sabemos el futuro. Es decir, yo no sé las circunstancias que vienen. No sé qué noticias va a tener usted este día, o qué noticias ha tenido usted este día, o qué noticias va a tener mañana, o qué noticias va a tener dentro de un mes, dentro de una semana, el otro año. No sabemos. Pero estamos listos para la acción. Estamos listos para tener un buen uso de nuestras mentes. Es muy importante, porque muchas veces nos damos cuenta hasta que ya es tarde. Éxodo 12:11. En el caso de la Pascua, 12:11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Estaban listos, tenían que salir, ¿verdad? Cuando ya se les diera la orden, de que tenían que dejar Egipto, dice la palabra que iba a ser de noche. Entonces ellos tenían que estar preparados, tenían que estar ceñidos sus lomos, para que en el momento que dijeran, ahora es, todos tenían que salir. Sabían la acción del Señor, sabían que iba a acontecer. Entonces, cuando yo digo, y quiero aclarar esto, porque podría decir, hermano, usted acaba de decir que debemos de estar preparados porque no sabemos. Eso es lo que le quiero decir. Y aquí podemos decir, aquí el Señor les avisó. ¿Acaso el Señor no le está avisando a usted y a mí que debemos de estar listos para cuando se presente la situación? Entonces, esta invitación a estar equipados adecuada y continuamente, porque no sabemos en qué momento, no sabemos en qué situación, pero debemos de estar listos. Debemos de estar preparados. ¿Por qué se paga le voy a poner un ejemplo, ¿por qué se paga un seguro de carro? Usted sabe qué día alguien va a tener un accidente, ¿verdad que no? Pero por si llega, no es porque va a llegar, pero por si llega, se debe de estar preparado.
¿Qué pasa cuando alguien tiene un accidente y no tiene un seguro? Verá que las consecuencias pueden ser graves. Pero ¿qué pasa cuando llega el accidente y se tiene el seguro? Se está cubierto, se preparó de antemano. Entonces, acompáñenme también a Lucas 12:35. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces, aunque Dios es quien santifica, lo acabamos de ver, ¿verdad? Lo acabamos de ver en la santificación progresiva, que en la santificación inicial es el que da para que nosotros podamos tener ese proceso. Usted y yo como creyentes debemos de estar listos en nuestra mente para hacer un buen uso del mensaje que hemos recibido del Señor y para ponerlo en práctica. Porque la santificación es hacer la voluntad de Dios. Entonces, hemos recibido el mensaje, la palabra del Señor, y es para ponerlo ¿en qué? En práctica. ¿Practicamos su palabra? Entonces, necesitamos tener cuidado. ¿Qué más? Volvamos otra vez a primera de Pedro 2:13. Perdón, primera de Pedro 1:13. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestados. Siendo sobrios. Esto quiere decir lleno de atención o estar despiertos. La vida en santidad, según el apóstol Pedro, no es para que usted y yo vivamos aislados del mundo, escondidos. Amén. No es para eso. O en algún dogma de nuestra interpretación. El ser sobrios, porque mire, eso es un problema. Muchas veces nosotros tenemos un concepto de sobriedad. Y eso no es así. No es lo que yo creo. No es lo que yo pienso. Es según la palabra del Señor. Entonces, el ser sobrio, según el apóstol Pedro, es estar atento y alerta al diario vivir y a la acción de la gracia de Dios. El estar alertas o sobrios no es una opción para el creyente. No es que hoy sí, hoy no. No, el estar sobrios no es opción para el creyente. Por el contrario, es una orden, es un mandato. ¿Queremos nosotros avanzar? ¿Queremos nosotros no ser derrotados? ¿Queremos nosotros vencer la tentación? Porque el mismo apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad para que no caigáis en tentación. Porque está Satanás, el diablo, buscando, que anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Y entonces dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que debemos de esperar incondicionalmente en Dios. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa lo que se mueva a nuestro alrededor. Usted y yo debemos de mantenernos firmes. Porque quien nos acompaña, quien nos da fuerza, quien nos ayuda en todo, es el Señor. Van a venir personas a su lado y personas se van a ir. ¿Y su fe va a cambiar por quien esté a su lado humanamente? No, nuestra fe se tiene que mantener por aquello que es el Señor
que es el único que siempre va a estar con nosotros. Entonces dice, juntamente con ceñid y sed sobrios, poned vuestra esperanza, una esperanza incondicionalmente con Dios. ¿Hemos de alabar al Señor solo cuando las cosas van bien? ¿O debemos de alabar al Señor en todo tiempo? Usted sabe la respuesta, ¿verdad? En todo tiempo. Ahora, y esperad, dice, por completo. Mire qué interesante, ¿verdad? En la parte C del versículo 13. Y esperad por completo. Esperar en la gracia es una acción escatológica. ¿Por qué? Porque aquí se está refiriendo a aquel día esperado en el cual seremos transformados. Que nuestra esperanza sea porque estamos esperando, no quiero ocupar la palabra ansiosamente, no, porque estamos anhelando que ese día llegue. Hay un anhelo en nuestro corazón de ese día, cuando se cumpla o se complete la santificación en nuestras vidas. Ese día estamos esperando, ese día deseamos. Entonces, va a llegar la consumación de aquel tan anhelado día. Ahora, segundo punto, llamados a vivir una vida práctica. Como dice el versículo 14, siempre en primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Fíjese que aquí el apóstol Pedro hace referencia a dos tipos de vida. Uno es la antigua y la nueva. No hay más. Nosotros teníamos una antigua manera de vivir. El apóstol Pablo dice, en cuanto a vuestra pasada o antigua manera de vivir, etc. Entonces, y la nueva. Y hay algo muy importante. En la primera, la ignorancia era causa de vivir separados de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos hacía estar alejados o separados de Dios. Y había una ignorancia. ¿Cuál? Que éramos pecadores. Porque ¿cuántos de nosotros nos sentíamos que estábamos bien? Yo no peco, yo no le debo nada a nadie, etc. Entonces, en la primera, la ignorancia era la causa de vivir separados de Dios. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Antes, pero ahora, en la segunda tipo de vida, que es la nueva, la misericordia de Dios se ha hecho manifiesta en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque si antes no teníamos sobriedad, si antes no podíamos esperar y antes no podíamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ahora sí. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hoy tenemos al Espíritu Santo, el que nos ayuda a poder ir moldeando, al que nos ayuda a ir doblegando nuestra voluntad a Él. Entonces, necesitamos, hermanos, ceñir los lomos de nuestro entendimiento para la buena acción. Aunque lo que se nos presente es malo, nosotros debemos de hacer una buena acción. Tener cuidado con qué. Bueno, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo para que no caigáis en tentación. Fíjese que la vida nueva no está centrada en lo bueno que se es, usted como persona, si es buena o no es buena, o lo que usted hace.
La vida nueva no está centrada en lo bueno que yo soy o lo bueno que es usted o lo que hacemos, como muchos, ¿verdad? Muchas personas que no conocen de Cristo creen que no tienen porque no necesitan un Salvador, no necesitan pedir perdón de sus pecados, porque para ellos no son pecadores, porque para ellos está bien. La vida nueva está centrada en aquel que nos llamó. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Cuál debería de ser o cuál debe ser o cuál es el centro de nuestras vidas? Cristo. Ese debería ser el centro de nuestra vida, porque dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un llamado a vivir en esperanza y santidad. En esperanza porque Él va a regresar por nosotros, pero en santidad. ¿Por qué? Porque el que os llamó a vosotros es santo. El que rescató su vida y la mía es santo. El que nos dio vida eterna es santo. El que murió en la cruz es santo. Entonces, por lo cual debemos de ser, oiga, y dice, sed también vosotros santos. Y oiga esto, en toda. Aquí no da opción, aquí no deja a que usted decida en qué sí y qué no. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Entonces, la santidad no es un acto o un ritual religioso, como muchos creen. No, me voy a aislar del mundo, o no, yo tengo que estar aquí y tengo que venir a la iglesia y tengo que estar calladito. No me moleste. Y entrar y que no me toquen porque me van a contaminar. No es eso. La santidad no solo se vive en la iglesia. La santidad se vive en casa, en el trabajo, cuando estamos solos. La santidad se vive en nuestros pensamientos, aunque estemos rodeados de personas. La santidad se vive en qué vemos, qué oímos, qué hacemos. ¿Qué es una vida santidad? Es la dedicación consciente, racional, bajo la convicción del Espíritu Santo de todas las áreas de nuestras vidas. La santidad es la dedicación consciente. Yo estoy consciente. Aquí no es que alguien me agarró y a la fuerza dijo, tenés que vivir santo, porque no sirve de nada. Sino que usted conscientemente ha entendido que necesita vivir en santidad. Racional, porque usted entiende sí, esto es correcto, no, esto no es correcto, no, esto es pasado, porque muchas veces nos quieren someter a dogmas de hombres, diciéndonos que eso es vivir santidad, cuando eso tal vez no es vivir en santidad, porque si no lo mueve el Espíritu Santo, entonces, y su palabra, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tanto estando conscientes y racional debe de ser bajo la convicción del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Y esto cómo se va a alcanzar? Estudiando, escudriñando, orando, dedicándole tiempo a su palabra. Porque dice el 16, porque escrito está. Oiga, sed santo. ¿Verdad que no está diciendo si queréis ser santo? No. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Sed santo, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué más? Primero, en este segundo punto de llamados a vivir una vida práctica, acabamos de ver el literal 1, que es como hijos obedientes. 2, conducíos en temor. Versículo 17.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, oiga, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí no estamos hablando de miedo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Conducíos en temor, conducíos en sabiduría todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces el apóstol Pedro insta a que usted y yo tengamos un temor reverencial hacia Dios. Esto es opuesto al temor que encadena y oprime. Es muy, muy importante que nosotros podamos entender esto. Dice ahí, siempre en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Primera de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y oiga lo que dice ahí mismo el 3, pero versículo 14, 1 Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, ¿cuál temor? Es un temor reverencial. Y el creyente debemos de vivir en constante temor reverencial hacia Dios en todo lo que Él hace y en todo lo que Él es. No estamos hablando de un miedo, sino de un respeto, entender ese temor reverencial. Él me hizo, pero Él también me salvó. Primera de Pedro 17, mire ahí mismo. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, así como el apóstol Pedro invita, ¿verdad?, a vivir constantemente, adecuada y constante o continuamente, también en el temor al Señor. Volvamos otra vez a Primera de Pedro 1, 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata. Debemos de tener presente esto en nuestras vidas. Amén. Debemos de tener presente esto, que el conducirse en temor tiene un fundamento de ser. El conducirse en temor tiene un fundamento de ser, el cual es que el temor reverencial del creyente es en gratitud a la obra llevada a cabo por Cristo Jesús. Si yo le tengo un temor reverencial al Señor, es en gratitud por lo que Él ha hecho y sigue haciendo por mí. Es una manera de agradecerle. Que vivamos una vida en santidad es una manera en la cual le debemos de agradecer todos los días de nuestras vidas. Sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué razón? Porque la vida sin Cristo es vacía, es vana. Entonces, esto se aplicaba tanto para el judaísmo como para las religiones paganas, por muy sofisticadas que éstas fuesen. ¿Por qué razón? Porque el rescate del creyente es un acto divino. Su salvación y la mía es un acto divino. ¿O no?
¿Y cuál fue ese acto? La muerte. Pero ¿por qué fuimos nosotros limpiados o salvos? Por la sangre preciosa de Cristo. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué vale usted y qué valgo yo? La sangre de Cristo. Entonces, mire, déjeme detenerme un momentito. Muchas veces se nos olvida, hermanos, de verdad se nos olvida, y me incluyo, que valemos la sangre de Cristo. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Él descendió del cielo, murió en esa cruz y derramó su sangre por usted y por mí. Es una sangre, es un acto que no tiene valor, porque nadie lo podía hacer, Él lo hizo. Oiga lo que dice el versículo 20 y 21. Ya destinado desde antes, no desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, Cristo es el Cordero de Dios, en quien se cumplen las profecías, destinado desde antemano por el Padre. En Él nuestra fe y esperanza están consumadas. Entonces, llamados a vivir una vida práctica. ¿Cómo qué? Como hijos obedientes, conduciéndonos en temor y teniendo presentes que su salvación y la mía fue por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Y que si debemos de vivir en santidad es por gratitud, no por obligación, sino porque estamos agradecidos completamente en Dios por lo que Él ha hecho a nuestras vidas. Y tercer punto, llamados a vivir una vida en comunión. Qué importante es esto. Qué importante, porque cuántas divisiones no se viven ahora. Qué difícil es vivir en comunión, ¿verdad? Vemos este problema en todas las áreas. Hay desunión en la familia, en la sociedad, en el país, en los hermanos, entre iglesias. Llamados a vivir una vida en comunión. Primer literal de este tercer punto. Siendo obedientes a la verdad del Evangelio. Versículo 22, primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a quién? A la verdad, mediante el Espíritu. Hermanos, mire, la palabra dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted conoce una verdad y usted tiene fundamento de una verdad, no porque usted se lo ha sacado, porque usted dice esto así como es, no. Si usted tiene un fundamento, un entendimiento de algo que es verdad, no lo podemos cambiar. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y la verdad es la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema que hay mucho en la iglesia, en general del Señor? Es el poco conocimiento o la mala interpretación. No estoy diciendo, hermanos, que yo tengo el mejor conocimiento y que no me equivoco y que lo que yo predico es por sobre... No me estoy poniendo en esa situación. Pero si toco un tema, es porque hay un fundamento, hay algo para enseñar. Amén. ¿Y cuál es
¿Por qué razones de enseñar algo cada miércoles, hermano? Doctrina básica. Para que usted y yo no seamos llevados por doctrinas de hombres, por dogmas de hombres, por pensamiento, por un legalismo. Repito otra vez, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo purificamos nuestras almas? Obedeciendo a la verdad, mediante el Espíritu. Pero es obedeciendo a la palabra y lo que en ella está escrita, mediante el Espíritu. Y fíjese, por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿A qué insta aquí el apóstol Pedro? Insta a sus lectores a expresar el resultado de la comunión con Dios. Hermanos, no podemos amar a nuestros hermanos si no obedecemos a la verdad. Es difícil, en algún momento va a salir a luz eso de que no somos sinceros. Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y entonces, si obedecemos a la verdad y nos dejamos conducir por el Espíritu, entonces vamos a tener un amor fraternal no fingido. Y dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuál es el tercer punto que estamos viendo? Llamados a vivir una vida en comunión. ¿Y cuál es el primer literal? Siendo obedientes a la verdad del Evangelio. Entonces, necesitamos vivir mostrando la comunión con Dios. La comunión con Dios se muestra ¿cómo? En amor fraternal no fingido. La verdad del Evangelio nos ordena amarnos unos a otros. ¿Cómo? Entrañablemente y de corazón puro. Déjeme tomar unos minutos en este punto. No me quiero pasar del tiempo. Muchas veces no amamos de corazón, amamos en cierto nivel. ¿Cómo se demuestra que yo amo verdaderamente? O como dice aquí la palabra, entrañablemente de corazón puro. Cuando soporto a mi hermano, cuando le tengo paciencia, cuando lo perdono, cuando oro. Y qué difícil es, ¿verdad? Sí, a todos nos cuesta, sí, me incluyo. O puede ser que a usted no. Pero qué difícil es soportar a los otros, soportar a... Y por favor, no estoy hablando de que yo soy maduro espiritualmente, pero qué difícil es soportar a aquella persona que es inmadura espiritualmente. Y muchas veces dichos, comentarios o algo, y uno, hermano, muchas veces uno aprende a soportar. Segundo literal de este tercer punto, viviendo en compromiso constante con el Señor. Versículo 23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces aquí el apóstol Pedro recuerda a los lectores, a usted y a mí, ¿verdad? Ahora usted y yo somos los lectores, que el fundamento, ¿cuál es el fundamento del amor fraternal? Y es el Dios imperecedero, el Dios que permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios no solo debe de ser leída y escuchada, sino también guardada en el corazón del creyente y puesta en práctica. No debe ser solo leída y escuchada, sino también guardada en el corazón
y ponerla en práctica, porque mientras no la guardemos en el corazón, difícilmente la vamos a poner en práctica porque no nos vamos a acordar. Y por último, creciendo constantemente en el Señor. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Oiga, y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. Oiga, desechando. Mire qué difícil es, ¿verdad? El poder sacar esto. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, que abunda, ¿verdad? En nuestras vidas. Qué difícil es. ¿Cuántos de nosotros ponemos una cara pero por atrás otras cosas, ¿verdad? Envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Termino con esto. La obediencia a la palabra trae consigo santidad. ¿Cómo podemos desechar esto que el apóstol Pedro habla en el versículo 1 del capítulo 2? Obedeciendo a la palabra. Nada más. Usted y yo deseamos vivir en santidad. Entonces, obedezcamos su palabra. ¿Por qué? Porque la obediencia al Señor, la obediencia a su palabra, trae crecimiento. Desead como niños recién nacidos, recuerde, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No vamos a tomar toda la vida leche espiritual, pero es el inicio. Esto, la enseñanza de los miércoles es al principio, ¿verdad? Para aquel que no tenía conocimiento más de la palabra, tuvo que haber sido esa leche para iniciar, para llegar a un momento y para poder entender después y, como decimos, comer carne, ¿verdad? ¿Por qué? Para que por ella, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces termino con esto. La obediencia a la palabra trae consigo la santidad. Un llamado a vivir en esperanza y santidad es obedeciendo a su palabra. Y el que obedezcamos a su palabra traerá el conocimiento para nuestras vidas. Amén. Espero que el Señor nos haya hablado, nos haya enseñado con este tema, con esta enseñanza, con este discipulado de doctrina básica. Es muy importante, hermanos. Y que no solo la escuchemos y lo leamos, sino que lo guardemos en nuestro corazón, porque habrá bendición para nuestras vidas. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque una vez más nos permites poder acercarnos a ti, aprender de tu palabra. Padre, ayúdanos. Solos no podemos. Gracias porque has dejado a tu Espíritu en nosotros para que nos acompañe, para que nos fortalezca, para que nos guíe. Solos no podemos. Pero también que nosotros deseemos tu palabra. Deseemos tu palabra como esa agua que calme nuestra sed. Deseemos tu palabra como ese pan que nos alimente. Deseemos tu palabra como el alimento que nuestro cuerpo necesita para tener vida. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga. Y recuerde, estamos llamados a vivir en esperanza y santidad. Amén.